patología genital femenino, hoy haremos el tema de lo que es el útero, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar una tarea que nos dejó Ernesto sobre las patologías congénitas, era cuál era la diferencia entre el útero bicorne y el útero bidelfo. Y es que el útero bicorne o bicornuato, como aparece acá, es una malformación del conducto de Wolff, que lo que va a hacer es formarme dos cavidades uterinas, ¿sí? Que se van a unir en la porción inferior formando un solo cuello. Me van a formar dos porciones uterinas y un solo cuello. El didelfo son dos porciones uterinas completas junto con dos cuellos uterinos completos. Incluso en ocasiones puede llegar a formar dos vaginas. Entonces esa es la diferencia entre el útero bicorne y el útero didelfo. Y pues aquí vemos otras malformaciones congénitas como lo es el arcuato, que es como más, ¿cómo se dice? Tiene como esta cavitación acá, el septado y el unicornio. Entonces, bueno, eso con respecto a las patologías congénitas. Y empecemos mirando la configuración de lo que es el útero. Vamos a ver que el útero va a estar configurado por tres capas. La capa más profunda, que es la del endometrio, una capa de músculo liso, que es la del miometrio, y una capa más externa, que es el perimetrio. Nos vamos a enfocar en lo que es la capa del endometrio. La capa del endometrio va a estar dividida en dos porciones, dos secciones, digámoslo así. Y estas dos secciones como que las vamos a dividir en 3/3, ¿sí? Entonces empecemos por acá y vamos mirando. Entonces esta es toda la sección de lo que es el endometrio. Vamos a dividirlo en 3/3, 1, 2 y 3. Entonces, el primer tercio, perdón, ahí lo dividí en dos, me equivoqué. 1, 2, 3 secciones, listo. Entonces, el primer tercio, este de acá, va a ser lo que es la capa basal, ¿sí? Y los 2/3 siguientes van a ser la capa funcional del endometrio. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta capa basal es la que no se va a descamar durante la menstruación, ¿sí? En la capa funcional lo que va a hacer es cambiar a medida que se da el ciclaje normal ovárico de la mujer, ¿sí? Entonces esta es la capa que va a proliferar, a secretar y posteriormente a descamarse durante la menstruación, mientras que la capa basal va a permanecer todo el tiempo ahí. Si se cayera la capa basal, pues bueno, no habría endometrio para proliferar después. Entonces esta capa basal siempre va a estar ahí y está constituida por glándulas de tubulares rectas principalmente. Ok, entonces eso para tener claro lo que es la configuración tanto macroscópica como histológica del útero. Entonces entendamos un poco lo que es el ciclaje normal de la mujer. Entonces vamos a tener acá una línea que lo que nos va a representar son los días de ese ciclaje, que normalmente va de 1 a 28 días, ¿sí? Y acá en la mitad coloquemos el día 14, puede ser 14, 20, 21, que es el día de la ovulación. Entonces el día 0 o el día 1 va a comenzar desde la ovulación, desde la menstruación, perdón. Desde la menstruación. Desde aquí comienza el día 1. Entonces, durante esta fase, después de la menstruación, esto de acá, vamos a ponerlo en otro color. Ay, lo borré. Bueno, día 1,
al 28, mitad 14 y acá la menstruación. Entonces, desde el día 1 que se da la menstruación, esto que es el estrógeno va a comenzar a subir y me va a hacer lo que es una etapa proliferativa de las glándulas, del epitelio del endometrio, ¿sí? Entonces estas glándulas van a comenzar a proliferar junto con la acción de lo que es la FSH. La FSH viene subiendo también. Perdón, aquí se salió. Bueno, expliquémoslo acá. Viene subiendo junto con la FSH. Entonces, en el momento en que ese epitelio prolifera lo suficiente, hay un pico en la FSH que lo que me va a marcar es la ovulación, ¿sí? En estos momentos va a ser la ovulación y va a liberarse el óvulo. Desde ese momento va a comenzar la fase secretora, ¿sí? Entonces, en ese momento comienza a bajar el estrógeno porque comienza a bajar la FSH y en contraparte comienza a subir lo que es la LH, la hormona luteinizante. Comienza a subir y comienza a subir junto con la progesterona. La progesterona que viene acá. ¿Ok? Entonces fue la ovulación, comenzó a bajar los estrógenos, comenzó la etapa secretora del epitelio y pues si no hay una fecundación, si no hay una fecundación de ovocito, pues esto se va a repetir. Venimos acá al día 28, se va a descamar el epitelio y va a comenzar otra vez todo este proceso. Entonces, ese proceso que acabo de explicar lo vemos acá en esta diapositiva. Entonces acá vamos a tener una glándula tubular recta, que son las glándulas principalmente del epitelio basal, y así se van a ver cuando el epitelio, cuando el endometrio está proliferando. Son glándulas tubulares rectas que se ven así, de una luz limpia, de una luz bien circular, bien característica esta glándula, que es durante la fase proliferativa de este epitelio. Ahora, más o menos en el día 14, día 18, después de que se da la ovulación, vamos a tener los cambios proliferativos tempranos, que van a ser esta aparición de vacuolas. Acá la flechita nos muestra estas vacuolas acá, que son cambios tempranos de proliferación en el epitelio, que es cuando el epitelio se está preparando para recibir ese ovocito fecundado. Posteriormente, los cambios tardíos de esta fase secretora va a hacer que esa secreción que dan estas vacuolas pues se va a venir aquí a la luz de la glándula. Entonces la glándula se va a ver así, con esta secreción intraluminal, y posteriormente, adicionalmente, la glándula ya no se va a ver así tubular recta, sino que ya va a tener un camino más tortuoso. Y por último vamos a ver los cambios de lo que es los vasos. Las arterias espiraladas se comienzan a ocluir y se va a dar lo que es la apoptosis de todas estas células y la necrosis con su posterior descamación, que va a hacer la menstruación. Entonces, pues esto son los cambios normales que se dan durante el ciclaje normal ovárico de la mujer. Entonces, comencemos con las patologías inflamatorias. Patologías inflamatorias: es muy poco frecuente ver lo que es la endometritis aguda. Sí, es mucho más común ver la endometritis crónica. ¿Y cómo vamos a distinguir una endometritis crónica? Bueno, la endometritis crónica se va a distinguir sí o sí por la presencia de lo que son las células plasmáticas. Entonces, si nosotros no vemos células plasmáticas en ese epitelio del endometrio,
no vamos a decir que es una endometritis crónica. Entonces, ¿dónde vemos células plasmáticas? Pues veanlas acá. Estas son células plasmáticas. Por acá, células plasmáticas. Entonces, esto es una endometritis crónica, ¿sí? Y en este caso, pues podemos ver una endometritis ya aguda, que se ve un fuerte aflujo inflamatorio en lo que es el estroma del endometrio, ¿sí? Entonces, esas son características principales de lo que es la endometritis. La endometritis crónica se puede dar principalmente en pacientes, en mujeres, que van a tener, ¿cómo es que se llama? Enfermedad pélvica inflamatoria, pacientes posparto o posaborto a las que les queda residuos de esto en su endometrio, en su útero, pacientes con el dispositivo intrauterino y pacientes que tengan tuberculosis. Especialmente en pacientes con tuberculosis lo que vamos a observar es esto: una endometriosis crónica granulomatosa. Entonces sí, vemos acá lo mismo que ya conocemos, este granuloma con necrosis central. Esto es endometritis crónica granulomatosa y pues es asociada al bacilo de la tuberculosis. Entonces, bueno, eso sobre las patologías inflamatorias del útero. Ahora, miremos lo que es, creo que ya lo expliqué en videos anteriores, pero bueno, normalmente estas patologías de útero, de cervix, de vagina se van a presentar con una hemorragia uterina normal, ¿sí? Con un sangrado, ya sea con una menorragia, con una metrorragia, con una dismenorragia, ¿sí? Pero todo esto se clasifica o se condensa en lo que es una hemorragia uterina anormal. ¿Qué pasa? Esta hemorragia uterina anormal la vamos a dividir en dos: una hemorragia uterina que es orgánica y una hemorragia uterina que es disfuncional. Cuando hablamos de la hemorragia uterina orgánica, lo que nos referimos es estas hemorragias que son causadas por algo que yo puedo decir, por algo que yo puedo ver en la mujer, algo que yo puedo asociarlo a esa hemorragia, ¿sí? En el caso del útero, ¿cuáles son las enfermedades que vamos a ver que causan hemorragia uterina orgánica? Bueno, ¿cómo es que se llaman? Los pólipos endometriales, el carcinoma endometrial también me va a generar esto, la hiperplasia endometrial, ¿qué otra cosa? Los leiomiomas. Todo esto va a ser causa de una hemorragia uterina orgánica. ¿Sí ven? Es algo que podemos relacionar a eso. Mientras que las disfuncionales van a ser aquellas producidas por cambios hormonales, por ciclos anovulatorios, por la toma de anticonceptivos orales, entre otras cosas que son ya más poco tangibles, ¿sí? Entonces aquí vemos en esta diapositiva que la hemorragia uterina disfuncional se puede dar por ciclos anovulatorios, por fase luteínica insuficiente, cambios por el consumo de anticonceptivos orales y los cambios por la menopausia. Mientras que lo que es la hemorragia uterina orgánica va a ser causada por enfermedades como la endometritis aguda, por enfermedad pélvica inflamatoria, por bacterias como la Neisseria, como la clamidia, endometritis crónica, como son mujeres posparto, posaborto con dispositivo intrauterino. Ok, entonces esto sobre las hemorragias uterinas anormales. Y ahora miremos dos trastornos que son muy característicos o son
debemos sabernos de lo que es el útero. Entonces, el primero, y bueno, se tienden a confundir también por las palabras, entonces entendámoslos bien, ¿sí? El primero es la adenomiosis, adenomiosis, adeno de la parte glandular del endometrio y miosis de la parte del miometrio. Entonces, ¿qué vamos a tener en la adenomiosis? Es la presencia de glándulas junto con estroma endometrial en el endometrio. En el endometrio, recordamos, es solamente en el endometrio, perdón, no, en el miometrio, ¿sí? Generalmente se habla de que esto es una prolongación del endometrio basal, de la capa basal del endometrio. Entonces, recordemos, vámonos aquí atrás. ¿Cuál es la capa basal del endometrio? Esta de acá, que está constituida ¿por qué? Por células, por glándulas tubulares rectas. Y estas glándulas tubulares rectas no responden a hormonas. ¿Sí? Entonces, estas glándulas siempre van a estar quieticas, siempre van a ser tubulares rectas. Ahí. Ahora volvamos a esta diapositiva y veamos entonces que generalmente, debido a que esa división entre lo que es el miometrio y la capa basal del endometrio no está bien separada, se habla de que es una prolongación del endometrio a la capa basal del miometrio. Estas glándulas pues van a generar una hiperplasia del endometrio y una dismenorrea junto a menorrea. Importante pues conocer estos términos. La menorrea es el sangrado abundante durante la menstruación y la dismenorrea son sangrados dolorosos en la mujer durante la menstruación. Entonces recordemos, adenomiosis, presencia de glándulas y estroma endometrial en el miometrio. Hay que tener claro que pues para hacer esta distinción, esta clasificación de lo que es una adenomiosis, pues debe haber una mínima, ¿cómo se dice? Medida entre lo que es el endometrio, la separación del endometrio y el miometrio. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y por la otra parte tenemos la endometriosis. La endometriosis es similar a la adenomiosis y es la presencia de glándulas y estroma endometrial por fuera del cuerpo uterino. ¿Sí? Ya no va a ser en el miometrio. Entonces digamos que la adenomiosis no es un tipo de endometriosis, pero particularmente en el miometrio. La endometriosis ya es cuando es por fuera del miometrio. Entonces, ¿dónde la vamos a ver principalmente? Principalmente la vamos a ver en ovario, en vagina y en mujeres que les han practicado cirugía por laparoscopia. En estas cicatrices también se tiende a ver esta endometriosis. Y paredes del intestino, tracto respiratorio. Entonces, estas cicatrices, estos lugares donde se da la endometriosis, este endometrio y este estroma sí responde a las hormonas. Entonces, con el ciclaje normal de la mujer, este endometrio va a proliferar y va a descamarse después. Entonces son mujeres que tienen fuertes dismenorreas. Por ejemplo, puede haber endometriosis en las trompas de falopio. Esto pues imagínense, me va a generar descamamiento, la descamación de lo que es este endometrio, y pues esto irrita toda la mucosa, me va a generar fibrosis y pues principalmente por esto también se asocia a la infertilidad. Aparte, la endometriosis en el ovario, pues como el ovario tiende a encerrar, ¿sí? Lo que es el ovario, el ovario, acá lo tenemos, tiende a encerrar estas lesiones, a fibrosar estas lesiones. Entonces tenemos una endometriosis acá que se está descamando y se está descamando cada ciclo, y lo que me va a hacer es una acumulación de sangre acá, una acumulación de sangre
que pues se está oxidando, que se está envejeciendo, y eso se va a llenar de macrófagos llenos de hemosiderina. Esta sangre pues va a tomar un color más café, sí, más café, y esto es lo que se llama comúnmente como quistes de chocolate eh, en el ovario, porque tienen esa apariencia de un fondue. Pero pues eso ya lo vamos a ver en lo que es el ovario. Entonces, a eso nos referimos con endometriosis y adenomiosis. Entonces, claro, por esa parte, miremos que la adenomiosis se da aproximadamente en el 20% de las mujeres. Se va a presentar clínicamente como con una menometrorragia. Aprendámonos estos términos, vuelvo y les digo, la menorragia y la metrorragia, con dismenorrea, con dispareunia, que es el dolor durante el acto sexual, y con dolor pélvico. ¿Sí? Normalmente estos úteros, lo que se van a ver por la presencia de estas glándulas, pues son úteros más engrosados. Un engrosamiento se habla de que es uniforme. ¿Sí? Entonces tenemos acá el útero y pues la presencia de esas glándulas y estroma endometrial en la zona de lo que es el miometrio. Entonces, precisamente por eso, por ese crecimiento glandular acá, bueno, esto no acordémonos que no responde a hormonas, ¿no? Pero el útero pues se va a ver más agrandado y aumentado de peso. Acá vemos entonces estas glandulitas, estos, ¿cómo se dice? Invasiones de lo que es el endometrio a la capa miometrial. Como ya les dije, acuérdense que pues tenemos que tener unas medidas, obviamente si está menor a 2 milímetros de la división entre lo que es el endometrio y el miometrio, pues no lo vamos a llamar adenomiosis, sino que ya es algo como más normal. Normalmente tiene que estar entre 2 a 3 milímetros de esa división, o que se vea un campo de alto poder en el medio. No van a responder al ciclo, como les dije, y el útero se va a ver con un aumento de volumen y peso. Se habla de que estas adenomiosis tienen un patrón trabecular arremolinado difuso. ¿Dónde vamos a ver otro patrón trabecular arremolinado difuso? En lo que son los leiomiomas. Sin embargo, estas lesiones de adenomiosis no son delimitadas como si lo son los leiomiomas. Los leiomiomas normalmente van a ser bien delimitados, mientras que estas lesiones, estas adenomiosis, son así, arremolinadas, pero no están bien delimitadas, sino que son como difusas, ¿sí? Entonces tienen un patrón trabecular arremolinado difuso. Esto importante, no responde a hormonas. Entonces esa es la adenomiosis. Y por otra parte tenemos la endometriosis. La endometriosis va a tener un pico de mayor incidencia en las mujeres que entre los 30 y 40 años. Normalmente son hallazgos incidentales. Normalmente estas mujeres pues ya están en su edad reproductiva, ya tienen un hogar, están buscando tener hijos y no pueden tener los hijos, entonces van a consulta y se halla que tienen endometriosis. Es una de las principales causas de infertilidad en la mujer y de ciclos dismenorreicos. Sí, por lo que ya lo dije, la ubicación normal de estas endometriosis va a ser en ovarios, en trompas, en, en, en los sacos, ay, se me olvidó. Bueno, por fuera del útero, en lo que son los ligamentos ováricos, los ligamentos uterinos, el fondo de saco, eh, a nivel de lo que es el cuello uterino y a nivel de lo que es la vagina también vamos a ver estas endometriosis. Se han visto casos incluso de endometriosis en el epitelio respiratorio, en lo que es el colon, el recto, generando hemoptisis y
epistaxis. Entonces, bueno, recordar que también pueden estar en esos lugares. Eh, con respecto a la endometriosis, pues se tienen varias teorías, algo así como una conspiración de las teorías que pueden generar la endometriosis. Entonces, veamos las teorías, son 5 teorías. Y tenemos la primera, que es la teoría de la regurgitación, y pues en Robbins habla de que es la más aceptada. Sin embargo, pues eso no es lo que nos dijo Ernesto. Entonces yo simplemente hago como la comparación de lo que dice Robbins y lo que dice Ernesto. Entonces la teoría de la regurgitación me explicaría por qué tengo estas endometriosis en las trompas y en los ovarios. Y es que durante la menstruación, pues esta regurgitación puede llegarme a generar focos de endometrio en estas zonas, pero no me habla de por qué está en otros lugares como el epitelio respiratorio. Entonces, bueno, eh, Robbins dice que es la más aceptada, pero Ernesto nos dice que la más aceptada es la de células madre progenitoras extrauterinas, que es como una célula que se diferencia en endometrio, por fuera de lo que es el endometrio, por anomalías, no sé, porque le da por, por evolucionar a células, a glándulas endometrioides en esos lugares. Entonces, esta es como la más aceptada por Ernesto. Está ahora la teoría metastásica, que va de la mano con la que es la diseminación vascular o linfática, que es que estas células se van por vía vascular o linfática a los otros lugares y allá me van a formar la endometriosis. Y la teoría metaplásica, que también es un poco parecida a la de las células madres progenitoras, que es por células mesenquimatosas que me van a formar endometriosis en lugares diferentes a lo que es el endometrio. Entonces, estas son las 5 teorías de cómo se genera la endometriosis. Ahora, ¿cómo voy a ver yo una endometriosis? ¿Cómo la voy a ver histológicamente? Bueno, principalmente por la presencia de macrófagos cargados de hemosiderina en estos lugares donde se encuentra precisamente estas glándulas. Bueno, como ya lo dije, es la presencia de glándulas y estroma endometrial en lugares por fuera del útero. Entonces, normalmente se va a ver acompañado de lo que es la presencia de macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, debido a esa descamación del epitelio que se da cíclicamente en la mujer, pues vamos a ver también cambios de fibrosis en esta zona, acompañado pues de la típica, obviamente, glándulas y estroma endometrial. ¿Qué sucede? Nos hablan en el libro, nos habla de que este endometrio no es un endometrio normal, sino que tiende a expresar más factores de la cascada de la inflamación, liberando más prostaglandinas E2, más liberación de interleuquina 1 e interleuquina 2. ¿Qué es lo que me va a hacer estos factores, esta activación de estos factores de inflamación? Lo que me van a generar es más influjo hormonal a estas zonas que me mantienen el epitelio. Entonces, por eso ese epitelio se mantiene ahí y tiende a proliferar, tiende a ser más receptor a las hormonas, principalmente al estrógeno. Adicionalmente a esto, se ven una sobreexpresión de la enzima esteroidogénica clave aromatasa, que lo que me va a hacer es precisamente eso que ya les hablé, que es la producción de estrógeno y ácido retinoico, que me va a mantener funcional y respondiendo este epitelio endometrial. Se asocia principalmente a mutaciones de genes supresores de tumores. El más importante, KRAS, acompañado de la PIK3CA y la Aridia, le digo yo, pero es AR1D1A. Entonces, pues eso como que se menciona así rápido, no creo que lo vaya a preguntar, pero importante saberlo. El más importante, mutación de el KRAS. ¿Cómo la vamos a ver macroscópicamente? Bueno, la vamos a ver como unos puntos cafecitos. Acá, vean que les dije que era común verlo en el fondo de saco. Entonces vean este puntico acá como achocolatado, como bien brillante, bien delimitado, chiquito.
Vean por acá hay otros punticos y otros punticos por acá. Esto es el útero. Y acá están las trompas, los ligamentos uterinos. Y pues todos estos son focos endometriósicos. Acá del lado derecho, ¿qué es lo que vemos? Bueno, del lado derecho tenemos un quiste de chocolate. Vean la pared. Bueno, acá se ve como un poquito más negro. Se ve como, no sé, como no lo veo tan chocolate. Pero en otras fotos en las que mostraron los profesores, pues sí se veía más como chocolate, como más café. Este es el ovario y este es el quiste. Todo esto es el quiste que se formó por esa acumulación de todo ese material que se iba descamando cíclicamente, mensualmente, de ese endometrio y esa acumulación de sangre. Y pues en el momento en que se abre, pues se va a ver esto. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ya lo dije, las glándulas endometriales acompañadas de estroma endometrial y fibrosis junto con macrófagos llenos de hemosiderina. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es un quiste de chocolate o quiste endometriósico, como se debe llamar normalmente. Todo esto es pues esa descamación de ese epitelio endometrial. Vean, acá tenemos esta glándula endometrial. Esto es una glándula endometrial. Vean el epitelio. Ya conocemos el epitelio de lo que es el endometrio, que es epitelio columnar alto mucoproductor con núcleos adosados a la membrana. Vemos el estroma endometrial también acá. Y pues esto lo que va a hacer es cíclicamente acumular esta descamación del epitelio. Esta descamación del epitelio se va a acumular y pues vamos a ver macrófagos llenos de hemosiderina. Aparte, pues también podemos ver focos fibróticos en esta imagen, ¿no? Entonces, pues eso es un quiste endometriósico. Posteriormente o actualmente se le han dado unos apellidos a estas endometriosis, que puede ser endometriosis peritoneal superficial, endometriosis ovárica, endometriosis infiltrante profunda o endometriosis atípica. ¿Qué es importante recordar de acá? Bueno, que hay una endometriosis atípica que es la que me va a llevar al adenocarcinoma. Esta atípica de acá, pues es la importante de entre todas estas recordar, porque esta tipia pues es la que me va a generar mayor probabilidad de evolucionar a un adenocarcinoma de endometrio. Ahora miremos otra patología y son los leiomiomas. Esta patología que me va a provocar, como ya lo dije, hemorragias uterinas orgánicas. ¿Qué es un leiomioma? Bueno, el leiomioma es es un tumor benigno, es el tumor benigno más frecuente en las mujeres. Después de ese tumor vienen los fibroadenomas de mama. Pero este es el más frecuente, el benigno más frecuente en la mujer, el leiomioma, que es una neoplasia de las células musculares lisas del miometrio. Esta va a tener un patrón trabecular arremolinado y va a ser causa principal de la hemorragia uterina orgánica. Se da principalmente en mujeres afrodescendientes y importante recordar que estos leiomiomas responden a hormonas. Bueno, esto es una hormona y pues los leiomiomas van a responder a esas hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, responden a hormonas, entonces eso me va a llevar a que se malignicen más rápido. No significa que se malignicen. De hecho, la malignización en estos leiomiomas es muy rara. Casi nula, digamos, pero es muy rara la malignización de los leiomiomas. Cuando una lesión es leiomiosarcoma, es porque nace siendo leiomiosarcoma, no que evolucione de un leiomioma a un leiomiosarcoma. Entonces, importante saber esto, que no evolucionan desde los leiomiomas. Son hormonodependientes. ¿Y qué significa esto? Que pues van a crecer dependiendo de las hormonas. Entonces imaginen una mujer que tiene un leiomioma, ¿sí? Nunca supo que tenía un leiomioma pequeño que no generaba, era sintomático, nunca supo que tenía un leiomioma y de un momento a otro queda embarazada esta mujer. Esa mujer va a comenzar a secretar
progesterona y después la GHC. Bueno, todo este influjo hormonal va a hacer que este leiomioma crezca, incluso mucho más que lo que puede llegar a crecer el feto. ¿Qué me va a generar esto? Pues posteriormente me va a generar un aborto. Entonces, así es como se manifiestan estos leiomiomas y son causa general de abortos en las mujeres. ¿Por qué se dan los leiomiomas? Principalmente por alteraciones de los genes MED12 y reordenamiento de los cromosomas 6. Hablaba del brazo Q, el brazo largo del cromosoma 6 y el brazo corto del cromosoma 12, si no estoy mal. Pero son reordenamientos del cromosoma 6 y 12 y mutaciones principalmente en el gen MED12. Son los que se han visto asociados. Macroscópicamente, ¿cómo los vamos a ver? Bueno, con estas formación de bien delimitadas, son formaciones bien delimitadas, con un patrón trabecular arremolinado al corte. Si esto lo cortamos acá, pues vamos a ver una cosa como así, toda espiralada, ¿sí? Que son fibras musculares lisas, fusiformes, entremezcladas, de manera desorganizada, digámoslo así. Vean que aquí están como desorganizaditas, ¿sí? No están como bien organizadas como normalmente es en el músculo liso normal, que son fibras así bien organizadas, sino que estas ya se ven mucho más desorganizadas y me vienen entrecruzadas entre ellas. Los leiomiomas los podemos dividir macroscópicamente o bueno, microscópicamente en los que son submucosos, serosos y submucosos, serosos e intramurales. Los intramurales, por ejemplo, este podemos decir que es uno intramural. Este de por acá. Es un intramural que se encuentra en todo el lecho del miometrio, ¿sí? En todo el espesor del miometrio. Los serosos pues ya van a ser aquí por fuerita, en la serosa. Y los submucosos pues van a ser estos que están acá protruyendo hacia la luz del útero. Pueden ser de un tamaño entre 1 o 2 centímetros. Normalmente son sésiles, pero pueden ser pediculados. Y en los casos que son pediculados y tienen un gran tamaño, pueden incluso a protruir, a salir hacia la región, hacia el exocervix y hacia la vagina, hacia la región perineal. Entonces veamos acá este pólipo endometrial que salió acá y esto se le llama pólipo endometrial, perdón, no, un leiomioma nascens. ¿Cómo se escribe? Nascens. Creo que es así, si no estoy mal. Nascens. Entonces recordar estos leiomiomas que pueden protruir incluso así. La mayoría de veces, como les dije, son asintomáticos, pero pues esto va a depender del tamaño, obviamente, que tenga este leiomioma. Como les dije, los podemos dividir en intramurales, submucosos y serosos. A la superficie del corte va a ser una superficie, un corte que se va a ver trabecular arremolinado. Y eso también lo debemos saber, y es que pueden sufrir degeneración por isquemia, por lo que son infartos en estos pedículos, en estos leiomiomas. Entonces pueden sufrir una degeneración hialina con un depósito de ese material hialino ahí en ese leiomioma, una degeneración mucoide, una degeneración cárnea que asimila a una carne y una degeneración adiposa. Entonces, esto es importante sobre los leiomiomas. Saber que existen variantes, pues esto no nos corresponde a nosotros, pero sí lo mencionó tanto Ernesto como Carlos en la macromicro. Entonces, pues, como para tenerlo ahí en cuenta, saber que hay variantes, que hay uno mitóticamente activo, uno celular, uno hemorrágico, uno típico, uno epitelioide, uno mixoide vascular. Y como dice Carlos, lo importante de esta diapositiva, bueno, que hay un leiomyoma metastásico benigno. Uno dice, ¿cómo es metastásico y a la vez benigno? Bueno, es metastásico y benigno. Y una leiomiomatosis perineal diseminada. Bueno, importante, el leiomioma puede ser único
y grande o múltiple y pequeño, ¿sí? En los casos en que son múltiples leiomiomas, se habla de una leiomiomatosis. Cuando es único, pues hablamos de un leiomioma. Entonces, bueno, estas son las variantes de los leiomiomas. Ahora pasemos a la parte maligna, que son los leiomiosarcomas. Los leiomiosarcomas pues son las masas tumorales que se forman a partir del miometrio que van a tener características malignas. ¿Por qué pongo esta imagen acá? Bueno, porque el leiomiosarcoma es un tío chill de cojones. No la puse por eso. Es porque básicamente lo que hace es generar seno. O sea, el útero está ahí normal, el miometrio está normal y de un momento a otro, por razones que no se saben, se genera este leiomiosarcoma y sale de nuevo. No es que venga, como ya lo dije, un leiomioma, sino que se origina de nuevo. ¿Cuál es el pico máximo de incidencia del leiomiosarcoma? Va a ser en mujeres entre los 40 y los 60 años, posmenopáusicas principalmente. Se asocian a mutaciones en el gen MET12, donde vimos mutaciones también en el gen MET12, bueno, en los leiomiomas también. Son el 5% de los tumores del útero. Son tumores invasivos, son tumores de mal pronóstico. Dan metástasis principalmente a pulmones y una variedad de estos leiomiosarcomas, que es el anaplásico, vean, la sobrevida a los 5 años solo es del 10 al 15%, entonces es maligno, ¿sí? Tiene un mal pronóstico. Histológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, son células fusiformes entrecruzadas de músculo liso. Bueno, aquí ya no se diferencia tanto lo que es el músculo liso, ¿sí? Pero, ¿qué es importante ver en esto para diferenciar un leiomioma de un leiomiosarcoma? Bueno, el leiomioma va a tener muchas más mitosis en el campo. Vamos a tener un conteo mitótico mucho más alto de lo que puede haber en el leiomioma. Y importante, sin esto no vamos a hacer el diagnóstico del leiomiosarcoma, y es la necrosis por coagulación tumoral, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver focos necróticos por acá, diría yo. Focos necróticos. Bueno, necrosis por coagulación tumoral y las mitosis. Con esto diagnosticamos histológicamente lo que es un leiomiosarcoma. Y ahora pasemos a las lesiones proliferativas del endometrio. ¿Cuáles van a ser estas lesiones proliferativas? Hablemos de la primera, la hiperplasia endometrial. De esta ya tuvimos un correlato en segundo corte, si no estoy mal. Segundo, tercer corte o primer corte. Bueno, no sé, no me acuerdo. Importante de la hiperplasia endometrial, clasificarla si tiene atipia o no tiene atipia, ¿sí? Eso es como lo importante sobre la hiperplasia endometrial. Esta, ¿por qué la debemos clasificar así? Porque la hiperplasia endometrial es un factor de riesgo muy importante para lo que es el adenocarcinoma endometrial. Entonces, por esto lo manejamos acá. Pues es como la evolución hacia el adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, esta es una lesión premaligna que responde obviamente a hormonas, se da por picos estrogénicos, y es relacionada a varias patologías. Como lo es el síndrome de ovario poliquístico, patologías en general que me generen una alta carga estrogénica sin contrarrestantes, como de la progesterona, que es en el ciclo normal, ¿sí? Causas frecuentes, pues todas estas causas van a ser aquellas que al mismo tiempo me generen elevada carga hormonal de estrógenos, la obesidad, porque como ya lo sabemos, pues en el tejido adiposo va a haber una aromatización del estradiol que me va a generar estrógenos. Mujeres con menopausia, mujeres con síndrome de ovario poliquístico y mujeres con función cortical ovárica excesiva. Esto me va a llevar a la hiperplasia. Como ya lo dije, bueno, estas son clasificaciones que se hacían antes de la hiperplasia endometrial. Sin embargo, actualmente solamente se maneja
si tiene atipia o no tiene atipia. Eso es lo importante. Eso es lo importante en estos casos, ¿sí? Entonces, la hiperplasia endometrial atípica, solamente el 2 al 3% me va a evolucionar a cáncer adenocarcinoma de endometrio. ¿Sí? Es muy poco lo que evoluciona. La que no tiene atipia. Y la que tiene atipia, eh, que se habla que tiene una lesión anterior, que es la neoplasia intraepitelial endometrial, eh, va a evolucionar en un porcentaje que, bueno, Ernesto nos dice que no lo aprendamos porque es el mismo número al revés, entonces es del 23 al 32% va a evolucionar a adenocarcinoma de endometrio. Aproximadamente cuando se encuentra una hiperplasia con atipia, el 50% de estas van a cursar con el carcinoma endometrial. Ya lo tienen, ¿sí? El 50% de estos, pues, aparte de que tienen la hiperplasia endometrial, ya tienen el carcinoma endometrial. Entonces, bueno, es importante saberlo. ¿Cómo se da la carcinogenia? ¿Cómo se da el paso de la hiperplasia endometrial a el adenocarcinoma? Bueno, va a ser por inactivación de genes supresores de tumores como el PTEN, principalmente en estos casos, ¿sí? En este caso va a ser la inactivación del PTEN. Y aquellas neoplasias que van a seguir toda esta secuencia, que siguen toda esta secuencia de ¿qué? De un influjo estrogénico alto, luego la hiperplasia endometrial sin atipia, luego con atipia, luego el adenocarcinoma, se van a llamar adenocarcinomas de endometrio de tipo 1 o endometrioide. ¿Por qué? Porque se hace esta como especificación. Uno pensaría que es una redundante, pero no es redundante porque hay muchos más tumores que tienen diferentes formas en el endometrio. Entonces es importante decir que es un adenocarcinoma, que estamos en el endometrio y que es de tipo endometrioide porque me va a formar glándulas similares a las glándulas que hay en el endometrio, ¿sí? Entonces, en este caso vemos una hiperplasia acá. Ya sabemos cómo se ve la hiperplasia, estas típicas glándulas espalda con espalda acá y un débil, hay disminución de la relación entre el estroma y las glándulas. Entonces, esta es una hiperplasia endometrial sin atipia. ¿Cómo sabemos que hay atipia o no hay atipia? Bueno, tratemos de agrandar acá a ver si se ve. No se ve muy bien, pero bueno, lo que vemos son los núcleos del epitelio que van a estar bien delimitados, por decirlo así, bien ubicados, ¿sí? Sabemos que estos núcleos van a estar adosados a la membrana basal y pues como podemos ver acá, los núcleos siguen adosaditos a la membrana basal, no se han separado mucho. Entonces, por esa parte, pues bien, no tenemos atipia. La atipia es algo que muchas veces tiende a confundir. Entonces, que sepamos que mientras que veamos esa glándula con los núcleos bien adosados a la membrana basal, pues no va a tener atipia. ¿Cuándo vemos atipia? Bueno, cuando estos núcleos ya se desdiferencian totalmente. Vean estos núcleos de acá. Están por todos lados, ¿sí? La glándula también ya se comienza a desdiferenciar. Ya se ven mucho más pegadas. Ya no veo estroma por ningún lado acá. Aparte de eso, vamos a tener demasiadas mitosis. Bueno, es que esta imagen no se ve muy bien, pero vamos a tener muchas mitosis. El núcleo va a tener la cromatina dispersa, entonces va a ser un núcleo que ya no se va a ver. Pongámosle otro color. Por ejemplo, acá, esto, un núcleo normalmente lo vamos a ver así. En las células columnares altas, pues lo vamos a ver así, bien adosadito a la membrana basal. Pero en estos casos, el núcleo va a estar literalmente así. Así se ve el núcleo de esas células con atipia. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una hiperplasia endometrial con atipia. Importante saber que el 23 al 32% de estas evolucionan a adenocarcinoma o a carcinoma endometrial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hagamos el diagnóstico. Vemos glándulas,
muchas glándulas, poco estroma. Es una hiperplasia endometrial. ¿Sí? No, no es una hiperplasia endometrial. ¿Por qué? Porque vean, aquí ya está esto infiltrando el estroma. Vean, estas glándulas ya no están, ya no respetaron la membrana basal, ya se salieron. Vean, hay células por acá, hay células tumorales por acá, hay células tumorales por acá. Esto ya no es una hiperplasia. Esto ya es un adenocarcinoma de endometrio. De tipo endometrioide. ¿Por qué? Porque me está formando glándulas que asimilan el endometrio. Importante decir eso, adenocarcinoma endometrio de tipo endometrioide. Recordemos. Y puse esto acá. Puse esto acá para practicar, simplemente para practicar. Entonces, ¿qué vemos acá? A ver. Pueden pausar el video o pueden pensar ustedes y decir qué vemos acá. Entonces, primero vamos a ver acá un epitelio que es del colon. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué estamos viendo colon acá si es que estamos en endometrio? Bueno, porque veamos esta lesión de acá. ¿A qué les recuerda esto? Esto de acá. ¿Qué les recuerda? Pues esto es muy parecido a lo que es el epitelio del endometrio. ¿Sí? Vean acá glándulas tubulares rectas, glándulas tubulares rectas. Vean este estroma. Este estroma es del endometrio. Entonces, ¿qué es esto? Una endometriosis a nivel del colon. ¿Sí? Vemos el epitelio del colon y vemos acá cómo este epitelio que tiene glándulas y tiene estroma endometrial está en este lugar anómalo. Acá ya un acercamiento. Vemos las glándulas, el aflujo inflamatorio. Podemos ver de pronto fibrosis por acá. Y pues estas glándulas tubulares rectas que son del endometrio. Entonces, endometriosis. Sigamos. Ahora tenemos los pólipos endometriales. Yo me tendía a confundir mucho entre lo que son los leiomiomas, los pólipos endometriales y los pólipos endocervicales, pero pues bueno, ya uno como teniendo una visión más general ya como que aprende a diferenciarlos. Entonces, pólipos endometriales los vamos a ver en el cuerpo uterino. Los pólipos endocervicales, ¿dónde los vamos a ver? En el endocervix. ¿Sí? Y los leiomiomas, pues no tienen nada que ver acá porque no son del endometrio ni del endocervix, que son epitelios mucosos, sino que van a ser del miometrio. Los pólipos endometriales van a salir de la mucosa acá del útero y pues normalmente son sésiles. Normalmente, la mayoría son sésiles, pero también pueden ser pediculados. Y lo mismo, las complicaciones clínicas pues me van a depender de lo que es el tamaño de estos pólipos. Esto porque no avanza. Pueden ser únicos o múltiples. La malignización en estos pólipos es rara. Tienden a ser asintomáticos, se hallan por cosas incidentales, mujeres que van para procesos de fertilidad, para cosas así, se les hace una radiografía y tan les salió un pólipo, pero tienden a ser asintomáticos. Y importante saber de ellos que pueden estar constituidos por un endometrio funcional o por un endometrio hiperplásico. ¿Sí? Ahora vámonos a las lesiones malignas, a las neoplasias malignas. Entonces, principalmente tenemos el cáncer endometrial. ¿Sí? Robbins nos habla de que este cáncer endometrial, cáncer de endometrio, va a ser el principal cáncer a nivel mundial en la mujer, el principal cáncer de la mujer. Sin embargo, sabemos que en nuestro departamento no es el principal cáncer que se da en la mujer, sino que es el cáncer, el adenocarcinoma el carcinoma de cervix es el que se da en esta zona, más que el endometrial. Entonces, recordemos aquí un poco los picos de incidencia.
Entonces, miremos, el carcinoma escamocelular de cervix, pico de incidencia entre los 40 a los 45 años. El adenocarcinoma de cervix, subámosle 10, 50 a 55. Y por último, el adenocarcinoma de endometrio, 60 a 65. Es fácil. Los tres más frecuentes. Primero el carcinoma escamocelular de cervix, luego el adeno, que es del mismo cervix, y luego el del endometrio se van a diferenciar por su pico de incidencia 10 años. Se le va subiendo 10 años, 10 años. Entonces ya con eso nos queda claro los picos de incidencia de estos cánceres. Saber del carcinoma de endometrio que lo podemos dividir en dos tipos, o se divide en dos tipos, ¿sí? Esta es una clasificación vieja, sin embargo, pues es la que nos enseñaron y pues sigamos con eso. Entonces, lo dividimos en tipo 1 o endometrioide y tipo 2 o seroso, ¿sí? Es como la clasificación mayor. Tipo 1, que es endometrioide, y tipo 2, que es seroso. Actualmente, o muchos autores, por ejemplo Robbins, nos habla de estos por separados. Pero entonces yo estuve viendo y, por ejemplo, Ernesto nos dice que dentro del tipo 2 están estos. Pero pues Robbins los nombra separados. Entonces yo los puse separados. El tipo 2 encierra estos, que es el carcinosarcoma o carcinoma endometrial de células claras y el mulleriano mixto. ¿Cuál es el más frecuente o el que principalmente se da? El de tipo endometrioide, que es el 85%, y el otro 15% va a ser el seroso y el 5% pues el carcinosarcoma y el mulleriano mixto. Ahora, esto, aparte de dividirlo en estos dos tipos, van a tener unos grados, ¿sí? Que esto es leve, ¿cómo se dice? Que va a ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Estos van a ser los grados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los bien diferenciados? Los que tienden a formar glándulas, ¿sí? Se ve la formación bien de las glándulas. ¿Cuáles son los moderadamente diferenciados? Aquellos que tienen glándulas y componente sólido. ¿Y cuáles van a ser los pobremente diferenciados? Aquellos que tienen predominantemente componente sólido. Así van a ser los grados. Entonces, primero, ¿qué vamos a ver? Si está infiltrando. Si está infiltrando, pues ya sabemos que es un carcinoma. Entonces, como estamos en endometrio, es adenocarcinoma. ¿Qué le vamos a sumar a eso? La división en los dos tipos. Si es tipo 1 o si es tipo 2. Y por último, bueno, por último no. Luego le vamos a subir a sumar lo que es el grado. ¿En qué grado está? Está en grado 1, grado 2 o grado 3. Y ya vemos lo siguiente. Entonces empecemos con el tipo 1 o el tipo endometrioide, ¿sí? Saber de este, que es el que se da en las edades más jóvenes dentro del pico de presentación. Entonces se va a dar en las mujeres de entre los 60 a los 65 años. Es asociado a la hiperplasia endometrial, ¿sí? Este es el que se da por la atipia de esta hiperplasia endometrial. Entonces se va a ver principalmente en mujeres que son. Importante sabernos esto, importante porque es la diferenciación entre lo que es el tipo 1 y el tipo 2. Entonces miremos, se dan mujeres que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial y que tienen infertilidad, principalmente en mujeres que son nulíparas y en mujeres que tienen un hiperestrogenismo no controlado. Esto se asocia
por la formación de la hiperplasia endometrial a factores que me afecten las hormonas, ¿sí? Principalmente el estrógeno, que me aumenten los estrógenos. Entonces, todas estas cosas, aparte de la diabetes y la hipertensión arterial, que son factores como inmunitarios, pues me van a aumentar esta carga estrogénica, ¿sí? Por lo menos la nuliparidad se asocia a que debido a que ese epitelio está ciclando constantemente y no tiene ningún descanso, pues me va a generar principalmente, ay, perdón, me pasé. Me va a generar principalmente lo que es la hiperplasia endometrial. Y esto, pues evolucionando, me va a llevar a lo que es el carcinoma endometrial. Entonces, por esa parte ya lo sabemos. Macroscópicamente lo podemos ver expresado como exofítico o infiltrante, principalmente. Más que todo el exofítico. Se asocia a alteraciones del P53. Sin embargo, pues esta asociación al P53 es leve en estos casos. No es como la mejor que podemos utilizar. Es la alteración del P53 se ve en muy pocos casos de lo que es el tipo 1 endometrioide. Más se ve aproximadamente en el 90% de los casos, sí, como 90% de los casos, la mutación del PTEN. Esta sí la vemos asociada al tipo 1, al carcinoma endometrial tipo 1. Otras mutaciones van a ser a los genes reparadores del ADN, como lo vemos en el síndrome de Lynch, y hace diseminación linfática a pulmón, hígado y hueso principalmente. Ahora hablemos del tipo 2 o el tipo seroso. Dentro de eso también se encasillan, como ya lo dije, vean, lo puse aquí abajo, el carcinosarcoma y el mulleriano mixto. ¿Qué es importante saber del tipo 2? Que es más maligno, tiene peor pronóstico, ¿sí? Recordemos que en aparato genital femenino todo lo que lleve apellido seroso o células claras va a ser malo, eso va a ser malo. Entonces se da en mujeres posmenopáusicas ya mucho más mayores, principalmente mujeres entre los 65 y 70 años, mujeres posmenopáusicas, mujeres que tienen atrofia endometrial, ¿sí? En estos casos no vamos a ver hiperplasia endometrial, sino atrofia endometrial, asociado a la lesión anterior a ellas, que es el carcinoma intraepitelial endometrial. Se dice que esta es la lesión premaligna de esto, carcinoma intraepitelial endometrial, y en mujeres delgadas, ¿sí? Entonces, diferencias entre el tipo 1 y el tipo 2 macroscópicamente. El tipo 1 vamos a ver un útero agrandado por la hiperplasia, y el tipo 2 vamos a ver un útero chiquito, atrofiado. Macroscópicamente se expresa como formación de penachos o papilas, ¿sí? Y pues el útero, como ya lo dije, un útero chiquitico. Ernesto dijo que nos iba a preguntar uno en la macro, entonces tenerlo presente. Tipo 2, seroso. Este sí se ve en un 90% la alteración del P53. La alteración del P53 es muy importante en este caso. Saber que siempre son grado 3. Ah, bueno, se me olvidó decirlo. El tipo 1 puede ser tanto grado 1 como 2 como 3. Pero el tipo 2 va a ser grado 3. ¿Sí? Va a ser grado 3 porque ya es un tumor sólido y es un tumor que tiene características malignas mucho, mucho peores. Son agresivos, son muy agresivos. Bueno, esto, como le dije, es una clasificación antigua y servía mucho porque pues es muy sencillo, o por lo menos me parece sencillo. Actualmente se utiliza una clasificación nueva que aquí en Bucaramanga no se está implementando en Bogotá y en otros países, pero pues es la que nos debemos aprender, o Carlos dijo que nos debíamos aprender. Entonces, primera clasificación, ultramutados. Segunda, hipermutados. Tercera, bajo número de copias. Y cuarto,
alto número de copias. ¿Sí? Entonces el primero se le dice pole, y es ultramutado, el otro es hipermutado o con inestabilidad de microsatélites. El otro es los que no hacen copia en el examen, entonces un bajo número de copias, y el otro es los que sí hacen copia en el examen, que son la mayoría. O tumores con un alto número de copias. Entonces esa es la clasificación molecular. No sé si sea necesario aprender más sobre ellas, o sea, saber como más profundo sobre ellas, pero pues Ernesto dijo que no nos las iba a preguntar. Carlos sí dijo, pero no lo sé. No lo sé, Rick. Entonces, eso por el momento. Los grados tumorales, como ya lo dije, son 3 grados. Entonces grado 1, que es un patrón glandular bien diferenciado. Grado 2, que son glándulas formadas o mezcladas con áreas sólidas. Y grado 3, que es predominantemente sólido, con mayor atipia nuclear y las figuras mitóticas. Entonces acá, ¿qué vemos? Acá en la A, ¿qué vamos a ver acá en la A? Esto es un adenocarcinoma. ¿Por qué adeno? Ya me está infiltrando acá. Vean la formación de glándulas excesivas. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Lo primero es clasificarlo. ¿De dónde viene? Forma glándulas. Entonces es un adenocarcinoma porque ya está infiltrando. Adenocarcinoma. ¿Qué fue lo otro que les dije? Que se le sumaba a eso. El tipo. Entonces, ¿es tipo 1 o es tipo 2? Es un tipo 1. Porque me está formando glándulas parecidas al endometrio. Entonces es un adenocarcinoma. Pongámosle la ubicación primero de endometrio. De tipo, ¿qué tipo es? Endometrioide. Y por último, el grado. ¿Qué grado tiene? ¿Esto me está formando glándulas? Sí, me está formando glándulas. ¿Tiene componente sólido? No. Entonces es un grado 1. Entonces, el 1 tenemos un adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide grado 1. ¿Qué vemos acá donde puse la flechita? Esto es miometrio. Entonces ya me está infiltrando el miometrio. Eso como dato adicional, si lo quieren poner por ahí. En el segundo, ¿qué vemos? Lo mismo, un adeno de endometrio que me está infiltrando. Es de tipo endometrioide porque me está formando glándulas todavía. Sin embargo, este ya no es un grado 1. Vean que tiene más componente sólido, pero todavía tiene componente glandular, entonces es un grado 2. Por último, tenemos este de acá, el de abajito. ¿Este qué es? Es un carcinoma endometrial. Listo, sabemos que es un carcinoma endometrial porque sabemos que estamos endometrio y sabemos que esto ya infiltró. ¿Pero qué tipo es? Resulta que el tipo 2 me va a formar estas características papilas. Es característico la formación de papilas en el tipo 2 o seroso. Entonces, esto es un tipo 2. Carcinoma endometrial de tipo seroso. Y ese ya, recuerden, sí o sí es grado 3. Entonces no se le pone el grado. O pues si quieren ponérselo ahí al lado, pues grado 3. Este es un marcador de inmunohistoquímica. ¿Se acuerdan lo que les dije que estaba asociado? Este es el mismo, ¿sí? Esta es la misma imagen de acá. ¿Se acuerdan lo que les dije que estaba asociado al tipo 2? Principalmente la mutación del P53. Entonces esto es un P53. Y vean cómo me marca acá. ¿Sí? Entonces esto es un marcador de P53. La estadificación, importante para el pronóstico. Entonces, el estadio 1 va a ser aquel que está limitado al cuerpo uterino. El estadio 2, aquellos que afectan el cuerpo y el cuello. Recuerden, es más normal que el carcinoma de endometrio se vaya hacia abajo, hacia el cuello. Y es muy poco probable, sí, es poco probable que el del cuello se vaya al endometrio. Es más común que infiltre hacia la vagina.
Entonces, el estadio 2 es aquel que afecta el cuerpo y el cuello. El estadio 3 es aquel que se extiende fuera del útero, pero no fuera de la pelvis. Y el estadio 4 es aquel que ya afecta vejiga y recto. La clínica. Los adenos suelen ser asintomáticos. Los carcinomas pueden ser asintomáticos o expresarse, como comúnmente lo hacen, con una hemorragia vaginal anormal. En pacientes que son posmenopáusicas, cuando tienen una hemorragia anormal, ¿qué es lo primero que debemos pensar? Diríamos cáncer, pero no es lo primero que debemos pensar, es en una atrofia. Principalmente pacientes posmenopáusicas que presenten hemorragia, lo primero que pensamos es atrofia. Sin embargo, esto no nos quita el deber de descartarle a esa paciente que no tenga un carcinoma de endometrio, ¿sí? Debemos descartarle. Primero que pensamos, atrofia, pero debemos descartarle el carcinoma de endometrio. Se puede expresar también como una leucorrea excesiva, sangrado posmenopáusico o hemorragia vaginal anormal. Ahora miremos, ¿se acuerdan de los tipo 2 que le dije que también podían encapsular estos tipos de tumores? Y son los tumores mullerianos mixtos. ¿Qué hay que saber de los tumores mullerianos mixtos? Bueno, que están formados por elementos glandulares y estromales malignos, como un adeno normal, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Es parecido al cáncer de endometrio. Normalmente estos protruyen hacia el canal cervical, son muy agresivos y la supervivencia a 5 años es del 25 al 30%. Y pueden tener elementos homólogos o heterólogos. ¿A qué me refiero con esto? En que pueden, aparte de las glándulas y el estroma malignos que son típicos del adeno de endometrio, van a tener componentes que pueden ser fibrosarcomas, son componentes homólogos porque sabemos que esos componentes los tiene el endometrio. Entonces, fibrosarcomas, no sé, me ocurre otro. Bueno, componentes que estén ahí dentro del endometrio como tal, ¿sí? Del estroma, de esos son componentes homólogos. Y heterólogos o componentes que no son propios del endometrio, de esa zona. Entonces, osteosarcomas, liposarcomas, ¿sí? Mezclados junto con estos elementos glandulares y estromales típicos del endometrio. Entonces, eso con respecto a los tumores mullerianos mixtos. Macroscópicamente, bueno, lo vemos como una lesión infiltrante, como ya lo dije, puede ser exofítica o infiltrante. ¿Cómo diferenciamos? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial acá? Bueno, podemos confundirlo con lo que es una hiperplasia endometrial. Pero ¿cuál es la diferencia con la hiperplasia endometrial? Bueno, que la hiperplasia endometrial, cuando yo miro el útero en un corte sagital, digamos, ¿sí? Aquí lo estamos viendo de lado. Entonces tenemos la pared del miometrio, el perimetrio. Y acá tenemos, coloreémoslo de otro color, el endometrio, ¿cierto? Entonces en la hiperplasia endometrial yo voy a ver esto florido, ¿sí? Así lo vamos a ver todo arborescente, pero desde ahí. En cambio, cuando tengo un carcinoma, lo que se va a ver ya es infiltrando el tejido adyacente. Ya lo voy a ver más difuminado acá. Y pues creo que aquí se acaba. Sí, aquí se acaba. Eso es con respecto a patología de útero.